Bueno, en el marco de la cuenta pública del 21 de mayo realizada hace algunas horas por el presidente Sebastián Piñera, estamos con la diputada del PPD, María Antonieta Sá, con quien queremos conversar de este hecho y que nos haga también un balance del discurso, pero también queremos hablar sobre este anuncio que hizo la parlamentaria de no repostularse al cargo en las siguientes elecciones. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Bien, pues nos sorprendió a varios. Yo vi esta noticia ya publicada en la tarde. Algo había esbozado en las últimas elecciones del PPD, que había un 90% de posibilidades de que fuera su última elección. Pero dijo. todavía está el 90%, eso salía en el Mercurio. Sí. ¿Qué? ¿La malinterpretó la prensa? ¿Qué pasó? No, está bien. Está bien. No, si también en Mercurio salía que era el 90% de posibilidad. O sea, es casi seguro que ya no repostule porque es mucho tiempo. Tengo 5 periodos. Lo que pasa es que con el sistema binominal, que hay que cambiarlo, uno como que se va quedando porque se va haciendo conocido y la persona que va con uno, que en el fondo se compite, en la lista se compite. Se compite con el compañero de lista, de repente no son tan conocidos, no tienen tanta votación, entonces es bien complejo, y es complejo también, de repente es bien un albur. Poner otra persona y que no salga para los partidos, ¿te fijas? Porque es complejo este sistema binominal. En cambio, en un sistema proporcional van muchas personas, la gente tiene donde elegir, es distinto. ¿Pero se cansó de algo? No, fíjate que no estoy cansada, estoy entusiasmada, me gusta mi trabajo, me encanta, pero siento que 20 años es mucho, 20 años no es nada. No es nada, dice Gardel, pues, diputada, por favor. Dice eso, pero yo siento que ya basta y que tienen que llegar otras personas. Y yo creo que ahora, por lo menos yo estoy promoviendo y quiero que se promueva, y ya está andando lo de las primarias. Ya. Yo creo que sería muy interesante que hubiese primarias para los cargos de diputados y de parlamentarios en general. Mire. Hay que ver cómo se hace. Una ley de primaria, o las primarias como hicimos ahora en la concertación, que lo hicimos sin ley, es cierto, pero que estos cargos puedan ir a primaria y que la gente elija a los candidatos. Ya. Hay un tema democrático de elección que mucho más en democrático, mucho más democrático, de lo que me dice. Sí. Ahora es cierto, yo siempre he sacado muchos votos y adoro a la gente de Conchalí, de Huachilá Renca. Yo fui alcaldesa allá. Sí, pues en el año 90 la designó el presidente Elwin. Claro. Electa en 94, 98, 2002, 2006, 2010. Arrasado. Pero hay gente más antigua que yo en el Congreso todavía. Por supuesto. ¿Y qué pasa esto con la renovación de la política, diputada? Que, por ejemplo, a ver, hablemos de la repostulación de los cargos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le gustaría que cambie? Yo después creo de 20 años de que visión? primero que no haya sistema binominal, que es muy, muy malo, muy poco representativo, y que haya un sistema proporcional. Con lista abierta o cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos pueden llevar una lista de candidatos y se elige según la proporción de votos que saque el partido. Elige 1, 2, en fin. Tienen que haber distritos más grandes, con más... no solo, nosotros tenemos aquí 60 distritos en que se eligen 2. Da lo mismo que un distrito como el mío tenga 200.000 electores al otro distrito que tenga 20.000. O sea, la representatividad de la gente... Da lo mismo aquí, es bien terrible, porque el voto de Coyhaique vale 100 veces más, no sé si exagero, pero mucho más que el voto de Conchalí. ¿Diputada? Son muchos más. Entonces tiene que haber eso, yo creo que tiene que haber primarias. Y de no repostular una decisión que por lo que siento ya está prácticamente tomada, ¿qué haría después? Usted es profesora de castellano. Sí, clases no haría, ya a esta altura. Quizás me dedicaría un poco a mi familia, a mí también, pero seguiría haciendo cosas. A lo mejor trabajo en una... Hay temas que yo el tema de los derechos de la mujer para mí es lo más importante. Siempre he escuchado que a usted le hubiera gustado ser ministra del CERNAM. Sí, porque de hecho nosotros ideamos el Servicio Nacional de la Mujer cuando estábamos en dictadura, entonces trabajamos mucho y muchas mujeres trabajamos en el programa de lo que queríamos que fuera el programa de la mujer en
en el gobierno democrático. ¿Qué? Porque antes los programas de las mujeres, ¿cierto? Que eran las primeras damas, se encargaban de las mujeres. Éramos como el patio más trasero de todo, porque no había políticas hacia las mujeres. Claro. Entonces la política que había era hacia las mujeres más vulnerables, enseñarles a ser buenas dueñas de casa. Diputada, y haciendo política ficción, si regresara la expresidenta Bachelet y hubiera una elección y ella fuera nuevamente presidenta y le ofreciera el cargo de ministra del Cernam. Claro que me encantaría. Pero, bueno, y si te lo piden hay que aceptarlo, pero Mire, sería una bonita experiencia porque no he estado nunca en el Ejecutivo, estuve de alcaldesa y fue muy bonita experiencia, muy bonita. Conchalí era grande, tenía 500.000 habitantes. Año 90. Después se dividió en parte para Recoleta, Independencia, en fin. Eran 500.000 y era un trabajo pero impresionante. Entonces es muy bonito porque uno hace algo y se ve. Claro. Acá uno participa en las leyes, presenta proyectos, es difícil que se aprueben los ¿qué es lo proyectos. que se vio mucho también en sus colegas ex parlamentarios, Longueira, Chadwick, que estando en el Congreso en algún momento criticaron este cambio, pero cuando les tocó a ellos también Estaba feliz en el Ejecutivo. Y con los mismos argumentos que usted está entregando, que son cosas, y que mucha gente después de 20 años en el Parlamento tiene ganas de empezar a hacer cosas en el Ejecutivo. Claro, pero el Parlamento también es muy interesante, porque imagínate tú de repente algo que tú planteaste, una idea que le diste vuelta, que qué sé yo, que se haga ley. Vamos a hablar de eso, una cosa muy impresionante. De su recuerdo en impresionante. estos 20 años, pero están llegando consultas de Twitter. Yo no sabía que usted era gran tuitera. No soy muy tuitera. No, pero hoy día se sentó al lado del senador Lagos Weber. Hoy día y los vi a los dos. Me contagió Lagos Weber, él sí que era tuitero. Me cuesta, y ¿sabes qué? Que uno... el Twitter te permite saber que no eres monedita de oro, que le caes bien a uno y a otro pésimo. Bueno, hay y de repente son bien golpeadoras las cosas que te dicen. Entonces, sobre todo que se refieren no a lo que tú haces, sino que a tu pinta, cuando era más gordita o que soy vieja. Entonces de repente uno se queda. Es que uno tiene que leer, pero la discusión en el Twitter me imagino que... Es interesante, sí, de repente. Es parecida a la del Congreso. Usted tuvo ahí fuertes encontrones con nunca diputados de la UDI. Nunca nos insultamos de esa manera, pues jamás. Bueno, vamos con preguntas de Twitter a ver cuáles han seleccionado para la diputada María Antonieta Sá. María de Los Ángeles Fernández. Mi amiga. Sí, pues, ahí de Chile 21. ¿Qué horizonte ve ella en Chile ahora que decide retirarse para la participación de la política femenina? Bueno, las mujeres nos ha ido más o menos nomás en términos de llegada al Congreso. No hemos logrado en todos estos años, y yo he presentado proyectos, lo que en otros países ha resultado para ampliar el número de mujeres, que es las leyes de cuota. Es decir, que los partidos estén obligados por ley a presentar candidatas, no que haya diputadas electas o parlamentarias electas, sino que presenten candidatas. En Argentina ocuparon esa ley hace bastantes años ya, y hoy día son más del 30% del Congreso argentino. ¿El gabinete paritario no funcionó? El gabinete paritario funcionó en la medida que era la voluntad de la presidenta, no era una ley. Ya. ¿Pero a usted le gustó eso? Sí. ¿Le gustó que se cambiara? Sí, yo creo que se cambiaran las mujeres. No, claro, eran 50 y 50. Era como decir son 50 y 50. Sí, a mí me parece, porque en la humanidad somos hombres y mujeres, y somos distintos, no somos iguales. Entonces, que un país se gobierne o haya en el legislativo hombres y mujeres en la proporción de que somos en la humanidad, es lo más justo que hay, es muy representativo. Pero a las mujeres, como llegamos tarde a la política, después de no sé cuántos siglos, nos cuesta mucho. Y además, hay una amiga mía que decía: caracolas con la casa cuesta, la política les cuesta. Porque tú ves a las diputadas siempre con el teléfono, con los niños, con las guaguas. Claro. En cambio, los diputados tienen todo solucionado su tema familiar. Entonces es complejo, pero hay pocas mujeres en Chile. Somos uno de los países que tenemos menos mujeres. Mire. Sí, entonces, ¿qué horizonte le veo a seguir luchando por eso? O sea, independiente de que esté o no esté en el Parlamento, te fijas, yo seguiría luchando y viendo de qué manera poder presionar al Parlamento y al Ejecutivo para que tengamos una ley de cuotas. Pero los hombres no nos quieren. Yo hacía mención al diputado Moreira, compañero suyo de muchos encontrones. De hecho, una vez se sacaron una foto también así, haciendo un poco alusión a estas discusiones tensas que han tenido, pero que parece que se quieren mucho ustedes.
Es que uno empieza imagínate, 20 años, es como un colegio. Claro. Entonces son tus compañeros, ¿no? Compañeros de trabajo. Es bien difícil, ¿cómo explicarte? Nosotros trabajamos muy solos porque vamos a las comisiones, estamos en la sala, entonces tú no te ves mucho en el plano de la amistad. De repente cuando hay un viaje y hay un seminario, pero con Moreira nos conocemos tantos años. Bueno, el diputado Moreira ¿qué es lo que está diciendo presente Moreira? A través de Twitter y acaba de mandar una pregunta, veréis. Antonieta Sá, ¿cuándo encontrarás algún mérito al gobierno de Piñera? Siempre todo insuficiente y malo, pero a pesar de todo, de que nos das duro, dice, te quiero. Te quiero. Te quiero. Iván Moreira Barros a través de su cuenta en Twitter. Bueno, lo que pasa, Iván Moreira, ¿dónde está la cámara? Lo que pasa, Iván Moreira, que es difícil para uno que quiere otras cosas para el país, es cierto, como esa visión de la derecha. Ahora yo creo que se han presentado cosas importantes y que las hemos mejorado nosotros en el Congreso, como el postnatal. El primer proyecto del postnatal eran 3 meses, era realmente malo. Y aquí le saco el sombrero a la ministra Schmidt, que es una ministra muy dialogante, muy inteligente, y logra entonces abrirse, logra convencer a su presidente y a su ministro de Hacienda, supongo, porque del postnatal que llegó chiquitito al que tenemos hoy día, es cierto, fueron bastantes millones de pesos, miles de millones más, dólares, y, claro. y en fin, se abrió. Yo creo que ese tipo de proyectos han sido interesantes. Diputada, y usted con tantos años en el Congreso, viendo los gobiernos de Elwin, Lagos, Bachelet, Frey, y este gobierno de Piñera, ¿qué me podría decir de esta cuenta pública? Y la tercera ya del presidente Piñera en comparación con los gobiernos que usted vio en la concertación. Fíjate que yo encontré que esta cuenta pública, y me va a retar Moreira, es como para abuenarse con la ciudadanía. Porque eran tantos años pide perdón como 3 veces. Ah, está bien, uno valora el gesto, dice, si me he equivocado, perdón. Pero después empieza como un festival de ofrecimiento, que yo encuentro que no sé si corresponde o no. Este bono, por ejemplo, es cierto que ha habido inflación y que a la gente le va a venir súper bien, a ese 1.600.000 personas le va a venir muy bien el bono, pero es como una vez, ¿cómo explícate? No cambia la situación. Lo mismo de la presidenta Bachelet. Claro, pero la presidenta lo hizo cuando hubo crisis. Había una tremenda crisis, había que activar el mercado, la gente iba a quedar sin empleo, entonces era una manera Piñera lo hizo cuando llegó, fue como un pago por la campaña, y ahora sí está el tema de la alimentación, pero ¿por qué no mejor un sueldo mínimo mayor? Que es algo que continúa, ¿te fijas? Permanente. Porque el gran problema de Chile son los sueldos bajos. El gran problema de Chile es ese, que tenemos un promedio bajísimo de 300.000 pesos. ¿Qué hace la gente con eso? ¿Qué hace la gente que gana? El mínimo está en 180, hay mucha gente que gana 180.000 pesos y que le descuentan además. Y algunos no tienen imposiciones. Claro. Complicado. Entonces, esa es parte de la pobreza en Chile. Está llegando otra consulta. Que los sueldos son muy bajos. La vamos a hacer y tiene que ver también con los proyectos que se aprobaron durante este gobierno, cuál es su opinión. Vamos a ver cuál es la que está. Cluba Revista dice, ¿qué siente que el gobierno de Sebastián Piñera haya gestado el acuerdo de bien común? Usted es una gran defensora de los derechos de género, conocida. Mira, yo siento que bueno, el acuerdo de bien común estaba mucho antes en el Parlamento. Yo lo presenté, no me acuerdo el año, pero como el 2000. Presenté 2 proyectos. Lo que pasa es que esos proyectos no tuvieron la publicidad que tuvo que estaba a la mancha y que habían ido a Francia, que Sarkozy los había convencido, que me parece un mérito que lo hayan presentado, un mérito grande, porque de hecho no se ha movido nada, porque no está de acuerdo la UDI. Cuando no hay acuerdo, claro, cuando no están de acuerdo no se mueve y queda ahí. O sea, el presidente no le da urgencia, porque el Ejecutivo es el que le da urgencia a los proyectos, si no te quedan entrampados. Mis proyectos que presenté junto con el móvil, los trabajamos juntos, que el Pacto de Vida en Común, se llamaba Pacto de Vida en Común, quedaron ahí en el camino, pero yo presenté uno en el 2000 y otro en el 2004. No estaban las condiciones, quizás. No estaban las condiciones. En fin, la derecha, no había ni uno de derecha que lo aprobara como este acuerdo bien común, que cuando fueron a Francia, Alamán y Chadwick se convencieron
era importante y vieron el modelo francés. En fin, pero nosotros presentamos antes, no se movió. Está bien, cualquiera que lleve adelante eso me parece bien, pero ahora tiene que ponerle empeño al presidente porque no le ha puesto urgencia y ahí está estancado. Siempre hay otros proyectos más importantes y van quedando estancados. Me preguntan sobre sus 20 años como parlamentaria y de esto trata la siguiente consulta. ¿Es bastante querido usted en Twitter? ¿Sí? No sale ningún insulto todavía. No, bueno, eso obviamente. Usted no los lee. Cristian Arancibia dice, ¿cuál fue la moción parlamentaria que usted presentó que más beneficios entregó a la ciudadanía? Son 20 años, tienen que haber varios. Son 20 años. Bueno, la modificación a la primera ley de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar. Yo presenté las modificaciones a la ley. La primera ley la presentó Adriana Muñoz. Y en las modificaciones recogimos todas las dificultades que tuvo la primera ley, que por ser la primera tenía en el Congreso, fue un milagro que la aprobaran, porque muchos diputados decían, ¿y eso cómo existe? No existe. Yo no sé en qué mundo vivían, pero negaban la existencia de la violencia contra la mujer. Y en las modificaciones que presenté yo, se estableció el delito de violencia, se establecieron procedimientos distintos, ya se habían creado los tribunales de familia, también estos delitos iban a lo penal. Entonces creo que fue un aporte bien importante, que se mejoró, por supuesto las leyes no las hace una sola, puede presentarlo y se van mejorando o empeorando en el camino, te fijas, de la discusión parlamentaria. Ese proyecto y otro que yo creo que va a servir mucho, que se demoró mucho tiempo en aprobarse, que es la ley de tráfico de migrantes y trata de personas. Yeah. Esa ley la presenté, al principio otros diputados me decían eso no existe en Chile, como aquí no hay trata, y después fuimos viendo que había, claro, trabajamos junto con la Oficina Internacional de Migraciones, trabajamos con una ONG, la ONG Raíces, fue una iniciativa conjunta entre esta ONG y otras ONG y yo en el Parlamento, y logramos después de muchos años una ley buena. Bueno, por esa ley está procesado el empresario Francisco Javier Errázuriz, que trajo a los trabajadores paraguayos. Oiga, le tocó o le ha tocado ser casi testigo presencial de la historia de Chile, desde el 94 en el Parlamento. ¿Cómo han cambiado los parlamentarios o el Congreso? Si mira, a pesar que dicen que siguen los mismos, yo soy uno de los casos, pero el Congreso se renueva un tercio en cada 4 años. Parece que bastante. Los que siguen siempre, pero son como un grupito, no son muchos. No somos muchos, hay los que vienen desde el 90, después venimos los del 94, pero no somos más de 15. El resto se ha ido de los 120, se va renovando, ha entrado gente más joven, gente distinta a los viejos tercios. Claro. Yo siento que nosotros, con varios de los que estamos ahí, venimos de la política, venimos de los 60. Claro. Entonces, tuvimos toda la experiencia cuando jóvenes, por lo menos varios como yo, la Adriana Muñoz, la democracia también. Claro, la Adriana Muñoz, Carlos Montes, en fin, nos conocíamos y estuvimos en los 60, en todo lo que fue la Unidad Popular, el golpe militar, la dictadura, vivimos todos esos años. Algunos vivieron en el exilio, yo me quedé acá en Chile, yo me quedé trabajando en Chile políticamente. Y bueno, las experiencias hay 17 años que no pasaban nunca y también cosas muy bonitas que hicimos esos años de trabajo. Bueno, hablábamos de las repostulaciones indefinidas y de eso trata la siguiente pregunta. Usted algo esbozaba al comienzo. Dicen, 20 años no cree que es mucho tiempo. ¿Qué opinión tiene de los cargos de elección popular? ¿Podrían ser máximo 2 periodos? Yo creo que tiene que fijarse los periodos, pero yo creo que tienen que ser de diputados 3. El primer periodo... ¿Por qué 3? A ver, 3. No creo que lo diga al azar. No. 3 porque el primer periodo es un periodo que uno se desconcierta. Porque es tal el cúmulo de cosas entre el distrito y la Cámara, y uno se está especializando porque no puede ver todos los proyectos de la Cámara y quiere verlo todo, y tendría que estar 24 horas en eso, y es difícil atinar y por dónde me voy, qué es lo que hago. No todos tienen la claridad de
qué van a hacer al Congreso, porque tú tienes que especializarte en esto. Yo iba al Congreso y fui al Congreso por los derechos de las mujeres, o sea, eso lo tenía Ese era su leitmotiv. clarísimo, mi leitmotiv, ¿cierto? Y fui trabajando en eso sistemáticamente. Pero es difícil ver cómo arreglar el tiempo, qué hacer, porque es mucho Ya, estímulo. es el primer periodo, los primer primeros periodo, 4 años. experiencia, los primeros 4 años. Uno se va metiendo en los temas, qué sé yo. Ya el segundo ya trabaja más relajadamente y más profundamente. Y el tercero culmina. Yo creo que es bien, 2 o 3 diría yo. Porque, por ejemplo, los mexicanos tienen un periodo y se pierde toda la experiencia. O sea, las 4 cámaras, en aprender cómo sale una ley ya se le pasó el periodo. No puede ser, no tiene una experiencia acumulada. Yo creo que es importante la experiencia. Yo diría 3 de diputados y 2 de senadores. Ya. ¿Y el gobierno? El gobierno, 4 años es poco, ¿no? Yo encuentro con un poco la reflexión que usted hace. Claro, tiene como 2 cosas el gobierno, ¿eh? O los gobiernos. Los gobiernos, en general, no, el Ejecutivo. Por ejemplo, este gobierno le costó instalarse. Sí, porque es difícil, porque el Estado tiene normas, tiene reglas, que ya la concertación se la sabía, te fijas, claro. O sea, por el con mayor ejercicio preparación, el ejercicio diario del cargo. Entonces, al principio este gobierno andaba como bien desorientado en términos de cómo hacer. De hecho, el primer año ejecutó poco había poca ejecución del presupuesto. ¿Y qué formato le gustaría? Como en Estados Unidos, 4 años con posibilidad de reelección. Yo creo que ese formato me gusta, porque también 4 años de repente, cuando es una buena presidencia, te fijas, puede tener 4 años más. Pero se transforma 6 también hace en largo. el presidente en un gestor de obra en el tercer, como lo que está haciendo Barack Obama ahora. Puede ser también, que empieza a trabajar por su reelección. Claro, 6 años pero puede si ser está bueno. motivado por la reelección, a lo mejor puede hacer cosas buenas. Claro. Siendo Oiga, que no sea populista. Hay consultas políticas. A ver. La hace un periodista de Concepción bastante conocido, Salvador Schwarzman. Vamos a ver la Lo consulta. conocí ¿Sí? el Mira, otro día. oiga, Qué gusto, próxima vez Salvador. Qué gusto. Lo va a retar porque le hace una pregunta bien al hueso. A ver. ¿Cuándo cree usted que el PPD perdió el rumbo? ¿Quedó a la deriva y dejó de ser lo que era? ¿Logrará el PS comerse al PPD algún día? Chuta. Ay, el PPD yo creo que ha sufrido un desgaste fuerte. Y fue una de las razones, no porque me crea superwoman, de que fuera yo candidata a presidenta del PPD con un equipo, con Ricardo Lagos Weber, con Felipe Arboe, gente más joven que yo. Porque creo que el PPD dejó de ser el partido que interpretaba a la ciudadanía, como el primer tiempo. Nosotros fuimos partido de los ciudadanos, un partido que luchaba por las libertades, que incluso teníamos un eslogan en una campaña que era te defiendo como león. La génesis del PPD, que se forma como un partido instrumental de los que no tenían partido luego claro. Precisamente se formaba para combatir la dictadura y profundizar la democracia. Y Ricardo Lagos, que era el único con doble militancia en el país. Claro, éramos doble militantes al principio, claro, socialistas. Y bueno, yo creo que cumplimos un ciclo importante. Después ya empezó un desgaste. ¿Qué pasa? Yo creo que los partidos tienen que renovarse. Y es muy importante para Chile, porque un país sin partidos políticos puede caer en el populismo o en el caudillismo, en fin. Es muy importante y esa es la obligación que tenemos. Pero el PPD yo creo que tiene razón Salvador, perdió un poco el rumbo. Sí. Empezó como a meterse hacia adentro, empezó a ser un partido que administraba más bien el poder que te da el partido. Porque ¿cuál es el poder que te da el partido? Te da el poder de estar en el poder, o sea, el poder de servir, el poder del quehacer, el nombrar funcionarios públicos, candidatos a concejales, candidatos a diputados. Y yo creo que ahí más, y por eso queríamos nosotros, y vamos a seguir luchando por eso, que se perdiera un poquito, que no esté esa cosa del interés más individual por sobre el colectivo, que es lo importante en los partidos políticos. ¿Se va un poco desilusionada luego de no haber sido presidente? No, yo sabía que era una tarea muy difícil. Estábamos prácticamente contra todos, contra las distintas tendencias que había. Incluso estaba al otro lado Pancho Vidal, que era laguista, estaba Sergio Vittar, estaba Girardi, los terceristas que se llaman, que son
grupos que se van armando. Estábamos solitos contra todo eso. Me queda súper poco Quedé muy tiempo, pero contenta con hay el hartas consultas. 35%. A ver si nos podemos pasar un poquito. Hay varias consultas importantes. Me preguntan si cree usted que la presidenta Bachelet debería hablar sobre lo sucedido en el 27 de febrero. ¿Usted? Ella ya habló. Ya. La presidenta habló, estuvo 7 O horas sea, con la le consulto porque me han fiscal. llegado muchas consultas en torno a Sí, eso, yo no quiero sé. hacerlas. Yo creo que ella ya habló, tuvo 7 horas con la fiscal, es cierto. Por creo oficio que, de la comisión de la Cámara, la sí, primera. sí. Entonces yo pienso que ya hubo una comisión investigadora. Yo creo que esto es majadería. Ya. O sea, aquí hay esa segunda comisión que armaron, encabezada por el diputado Letelier, que se ha caracterizado, un diputado designado, que se ha caracterizado por ser muy odioso. También nos metió toda una cosa con los exonerados políticos. Bueno, yo creo que es majadería. Yo creo, sinceramente, que es una operación para desgastar la figura de Michelle ¿Qué Bachelet. chapita ocupó hoy día? No me puse ¿No? ninguna, pero no porque no quisiera, sino que andaba con un vestido muy duro, Ah, un ya. traje más... Hay una foto. Pero había una de la Michelle y otra de ojo con la letra chica, no a la letra chica. Oiga, ¿qué le gustaría que la reemplazara en el distrito, Mira, yo quiero que distrito haya- 17? yo quiero con Chalí, que- Huechuraba, Renca. Yo quiero que haya primarias, ¿Sí? primarias. Hablan de Daniel Farca. Está Daniel Farcas dando vuelta por ahí, que es una gran persona, pero yo creo que se tienen que hacer primarias, que ojalá haya 2 o 3 que se conquisten a la gente, que trabajen con la gente y que llegue el que esté más cercano a la gente, el que realmente se empape de lo que la gente de Conchalí, Huechuraba y Renca quiere de su Entonces, diputado. luego de 20 años creo que este es el mensaje, primarias para la política y no al binominal, eso es lo que usted resumiría. Sí. Bueno, y más derechos para las mujeres, para los niños. Sí, pero eso Sí, es- ya eso contenido, es el contenido. género, Para la pero, política, sí. Para la en política, política, sí. el cambio del sistema proporcional y mucha primaria, mucha participación ciudadana. Ya, pues, muchas gracias, diputada. ¿Tenemos Cristian. la fotografía o no? ¿Cuál es la fotografía? Ahí está, mire. Ah, estamos los dos. Ahí está el vestido, claro, efectivamente no tenía chapita. Y atrás está Jorban, ¿no? Está Jorba con Claro, la- la chapita de Pero otro tema. repartí estas chapitas yo para los que quisieran Ahí ponerse. está tuiteando. ¿Qué teléfono ocupa? Es un ¿Blackberry? Blackberry. Ah, ya. Me cuesta. Sí. Sí, y con Lago Ver, que es un gran tuitero. Eres un gran tuitero, ¿Sí? sí, una Ahí gran está, pues. persona, Lagos Bebé, muy transparente, una gran persona. ¿Le gustaría que fuera presidente? Me gustaría que fuera presidente. Mire, vamos a ver, Sí. vamos a invitarlo acá para preguntarle algún día. Pregúntele, Sí. porque Dijo que lo estaba pensando hace Es una poco. persona muy transparente, una persona muy cercana a la gente. Y lo que me gusta, porque no se las cree él. Pero él es como- vuelve a Chile, ¿o no? Yo creo que ve, ¿Sí? yo creo. Sí, porque, disculpa, tiene que no voy volver. a pasar un poco, Ya. pero decía que leí una entrevista suya que había que pavimentar el camino, que está un poco Yo desordenada creo que la ella, cosa. yo creo que ella tiene que llegar con una cancha de aterrizaje de concreto, y eso todavía no está. No está. Hay que trabajar en eso. ¿Mm? Ya pues, no están las condiciones todavía. Nosotros tenemos que ordenarnos, tenemos que solidificarnos, tenemos que ampliarnos como alianza política, como tenemos que ir más hacia la izquierda, tenemos que atraer a la ciudadanía para que realmente Michelle pueda hacer un gobierno que avance en lo que necesitamos, en la desigualdad terrible que hay en este país. Diputada, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias. Y de hecho, una de las imágenes del día fue por supuesto esta cuenta del 21 de mayo, con eso cerramos este bloque. Canal 24 Horas. Siempre es hora de noticias.